La economía de Israel puede ser destruida por Hamas. Conocido como el Silicon Valley de Oriente, Israel ha logrado convertirse en un país razonablemente rico, con un PIB per cápita incluso más alto que el de Alemania o el del Reino Unido. También ha logrado posicionarse como una de las mayores potencias tecnológicas del mundo. A pesar de ser un país con poco más de 9 millones de habitantes, es el que más invierte en investigación y desarrollo todos los años. Dentro del Open Contracting Data Standards, con sus siglas OCDS, este país tiene la mayor inversión en investigación y desarrollo per cápita del mundo entero, con marcada diferencia de otros países. Su éxito ha sido tal que, a pesar de estar ubicado en medio de un desierto, lo puedes comprobar con facilidad. Si vas a un supermercado europeo mañana, probablemente encontrarás naranjas, limones o incluso fresas de origen israelí. Todo esto gracias a la enorme inversión en investigación y desarrollo que se realiza. Se está hablando de una inversión con la que este país ha modificado genéticamente plantas para poder arreglarlas con agua semisalina del mar o de acuíferos salobres. Es increíble, pero muy cierto. De alguna manera, es lo que ha llegado a conocer como el milagro de la nación de las startups, gracias a las cuales en los últimos años la imagen de Israel en el mundo ha ido cambiando de guerras y conflictos a tecnología y unicornios. Pero ese proceso se vio de repente destrozado cuando el Hamas perpetró su masacre histórica en Israel el sábado 7 de octubre, en donde se registraron más de 1.200 muertos y 3.000 heridos. El nivel de brutalidad exhibido fue dantesco. Naturalmente, el nerviosismo tras el ataque del Hamas se extendió como pólvora. De repente, la incertidumbre y el miedo financiero volvieron a aparecer. El shekel israelí cae a su nivel más bajo en 8 años. Fue una caída enorme que obligó al Banco Central a invertir masivamente en los mercados, con más de 40.000 millones de dólares para apuntalar su moneda. Aunque este es solo un ejemplo. Este ejemplo nos dice que algunas cosas pueden cambiar a partir de ahora, tras el terrible golpe infligido por el Hamas. La pregunta es, ¿qué exactamente podría significar este nuevo conflicto para la economía de Israel? ¿Hasta qué punto el llamado milagro israelí está en peligro? Pues en este video podrás ver el brutal ataque de las milicias palestinas, el cual podría tener 3 grandes consecuencias económicas para Israel. Buscar una solución política acertada. Reducir el conflicto por medio de la Autoridad Nacional Palestina y posiblemente con el Hamas. Ofrecer mejores condiciones de vida para el pueblo. De esa manera, poder controlar la situación a pesar de los intereses de los gobiernos, incluyendo los de Netanyahu y el de Naftali Bennett, con el fin de lograr la paz económica necesaria. La comunidad internacional también apoyó esta nueva estrategia, comprometiéndose con miles de millones de dólares para ayudar al desarrollo. En definitiva, esta nueva apuesta cobró el impulso a partir de 2018, cuando el filósofo M. Goodman propuso una nueva estrategia que ayudaría, en parte, a solventar la situación que se estaba viviendo en el país. ¿Y en qué consistía este nuevo plan? Este plan se basó en 2 premisas. Primero, la creación de un único Estado, el cual nunca sería viable porque los árabes serían mayoría. Y segundo, a la hora de la verdad, la apuesta por los 2 estados planteaba muchas dudas de seguridad. Fue preocupante para todos los israelíes confiar en los palestinos, lo cual no era muy probable. Por lo tanto, en su opinión, la mejor solución de mantener el conflicto congelado, justo por debajo del umbral de una guerra, mientras que mejoran gradualmente las condiciones de vida de la población palestina. Desde entonces, esa ha sido la apuesta real del gobierno israelí. El hecho es que bajo esta nueva estrategia económica, que fue ganando fuerza poco a poco, como se puede ver en la realidad, la Autoridad Nacional Palestina empezó a trabajar estrechamente con Israel para reprimir las facciones más radicales y lanzar nuevas iniciativas económicas. Por ejemplo, se establecieron nuevas zonas de procesamiento de exportación en Cisjordania. También empezaron a crear rutas logísticas seguras que permitían que los camiones israelíes entraran con seguridad en el área controlada por la ANP para cargar directamente los productos en las fábricas palestinas, lo que lógicamente ahorraba tiempo y dinero de manera significativa. Pues a partir del septiembre del 2022, más de 20 grandes empresas palestinas ubicadas en Hebrón, Ramallah y Nablus vienen usando este mecanismo, y sobre todo, esas zonas abrieron la puerta para que cada vez más palestinos trabajaran en Israel. Primero,
palestinos de Cisjordania. Y desde marzo del 2022, cuando Israel emitió la resolución 1328, la puerta también se abrió más para los trabajadores de Gaza. Para que te hagas una idea, en 2021, justo antes del último número de trabajadores palestinos en Israel, los ingresos generados por esta actividad representaban resultados alrededor del 35% del PIB palestino. Probablemente en 2023 esa cifra estuvo muy por encima del 40%, así que no es ninguna novedad. La apuesta era tal que el gobierno israelí ha invertido más de $100 millones en los últimos años para formar profesionalmente a miles de trabajadores palestinos. Sin embargo, eso no es todo. El gobierno israelí también se comprometió a mejorar la red de Internet palestina y promover el funcionamiento de otras infraestructuras físicas, logrando de alguna manera que esta estrategia funcionara. Los ingresos palestinos estaban aumentando, así como el crecimiento en lazos económicos y comerciales entre los dos países, lo cual podrían haber abierto eventualmente la puerta a una mayor comprensión y a una reducción de los controles de seguridad, teniendo en cuenta que las estimaciones de las Naciones Unidas presentadas en la pasada primavera, el coste de los controles y restricciones de impuestos por Israel solo suponía el 25.3% del PIB palestino. En otras palabras, la reducción progresiva de estos controles podría conducir a un enorme despegue económico de Palestina. De hecho, que esta idea fue la noción más adecuada para que los palestinos buscaran mejorar su situación económica, lo que provocó cómo se vio el Visualpolitik, que las fuerzas de seguridad e inteligencia de Israel descartaran cualquier amenaza inminente por parte de Hamas. Pero este fue un grave error. El punto es que todo este proceso en estos momentos puede estar congelado, suspendido, o en el mejor de los casos puede sufrir un enorme retroceso, algo que obviamente será malo, muy malo para la economía palestina, pero también para Israel, y no solo por el coste del comercio o la reducción del número de trabajadores palestinos en el país, sino sobre todo por la incertidumbre creada por el solo hecho de que una de las pocas soluciones realistas al conflicto podrían acabar en la basura. Por supuesto, esta no es la única consecuencia económica de las horribles pérdidas. A pocos kilómetros de la costa, muy cerca de la ciudad de Hipper, podemos encontrar una enorme estructura de acero asentada sobre el mar Mediterráneo. Es una plataforma de 60 metros aproximados de altura que procesa la extracción de una enorme cantidad de gas natural del campo Leviatán, el gran tesoro energético de Israel. Este fue un país que hace solo unos años era considerado algo así como un erial de recursos naturales. Sin embargo, hoy se conoce como una realidad muy distinta, pues Israel tiene mucho más gas natural que el que se puede consumir, y no solo eso, tiene una enorme cantidad de gas natural situada en las puertas de Europa. Se estima que, por ejemplo, que la producción israelí por sí sola podría cubrir toda la demanda de Países Bajos. Si se tiene en cuenta que Israel tiene poco más de 9 millones de habitantes, está claro que la industria del gas está llamada a ser crucial y de gran importancia para este país. El gran protagonista es la compañía estadounidense Chevron, que casi tiene el 40% del campo Leviatán, o sea, el 25% del otro gran yacimiento de gas de Israel, el campo Tamar, con planes de invertir miles y miles de millones de dólares. Según cómo se vislumbran las cosas en este momento, acerca de la mitad del gas extraído se envía a Jordania, sobre todo a Egipto, un país enorme con 110 millones de habitantes, que además de una gran demanda, tiene capacidad de producir gas natural licuado y exportarlo por el resto del mundo. Es decir, el gas de Israel no solo beneficia a Israel, sino que también contribuye a unas fuerzas entre lazos económicos con sus países vecinos. De hecho, hasta los fondos soberanos de Abu Dhabi están invirtiendo fuertemente en los campos de gas israelíes. Realmente tienen un nivel de cooperación regional sin precedentes, dijo David Goldwyn, presidente de Goldwyn Global Strategy. Lo malo es que esto precisamente convierte a esta industria en un objetivo para grupos terroristas como Hamas, Yihad Islámica o incluso Hezbollah, y entre otros. No en vano, en los últimos años la industria de gas se ha convertido en un pilar muy importante de la economía israelí. Para que tengas una idea, hoy en día cerca del 70% de la generación eléctrica del país depende de estos yacimientos de gas, lo que ha permitido reducir sus enormes importaciones de carbón. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues un golpe contra las instalaciones de extracción, procesamiento y transporte podría dejar muy tocada la economía israelí,
Incluso podría haber problemas de suministro eléctrico. Precisamente por eso, la estructura en general y todas las instalaciones están llenas de equipos de seguridad, guardias armados hasta los dientes, cañoneras de la Marina israelí patrullando la zona, con el soporte técnico de una gran cantidad de equipos tecnológicos. Sin embargo, el ataque de Hamas a Israel ha demostrado algo, y es que nada es invulnerable. Por ejemplo, una de las plataformas de producción operadas por Chevron para explotar el campo Tamar está a solo unos 15 kilómetros de Ashalon, una de las ciudades del sur de Israel atacada por Hamas. Llama la atención y te puedes hacer una idea de que esta plataforma podría ser especialmente vulnerable a los ataques procedentes de Gaza. De hecho, durante los enfrentamientos militares del 2021, el gobierno israelí ordenó a Chevron, por protección y seguridad, que cerrara temporalmente esta instalación, así como también ordenó el cierre de un importante campo de gas, ya que podría ser la extensión de la guerra. A corto plazo, estas decisiones traerían graves consecuencias que representan nuevas pérdidas. Pero ese no es el gran problema. El punto es que ahora va a tener que reforzar la seguridad de estas instalaciones sea como sea. Hasta ahora, Chevron parecía estar contemplando invertir miles de millones de dólares en una instalación flotante para procesar gas natural licuado en aguas israelíes. Ahora, todos esos planes podrían ralentizarse, y lo mismo es probable que ocurra con algunas inversiones de otras compañías energéticas internacionales en el país. Es decir, que aunque la aventura del gas de Israel siga su curso, el golpe de Hamas ya podría haber supuesto unas enormes pérdidas económicas por la cancelación o el retraso de grandes proyectos energéticos, siempre y cuando los terroristas no logren atacar instalaciones, ya que podrían estar en su punto de mira. Pues en 2015, un estudio estimó el conflicto que le estaba costando a Israel alrededor del 5% de su PIB cada año, y esto sin contar el coste de oportunidades, es decir, lo que Israel podría ganar si no tuviera que destinar recursos a la defensa y la seguridad. Por ejemplo, según el Banco Mundial, si Israel y Palestina alcanzaran la paz, el PIB per cápita de Israel aumentaría un 5% en 10 años, sin contar el impacto positivo que tendría en el comercio, el turismo, la inversión extranjera y la cooperación regional. Pero claro, todo esto son hipótesis. Lo que sí se sabe es que cada vez que el conflicto se recrudece, la economía israelí sufre graves consecuencias. El gasto militar que se dispara, sino también por el impacto de la actividad económica. Por ejemplo, durante los enfrentamientos del 2021, se estima que el sector privado de Israel perdió unos 3.000 millones de dólares por la interrupción de la producción, el cierre de negocios, la caída de consumo y el daño a su infraestructura física. Esto sin contar el coste humano, que realmente es incalculable. La imagen internacional es otra consecuencia que puede afectar notablemente a la economía israelí. Dicho esto, todavía quedan unas últimas consecuencias directas de todo este caos. Las consecuencias económicas. El fin de la normalidad aparente, representada por soldados, tanques, aviones, radares y puestos de seguridad, que hacen que el conflicto palestino no sea de ninguna manera barato, ni para los palestinos ni para los israelíes. Como sabes, Israel es un país muy independiente del exterior, tanto para exportar como para importar, así como también para atraer inversiones, talento y turistas. Pues bien, todo esto puede verse afectado por la percepción que tenga el mundo de Israel y su conflicto con Palestina. Por ejemplo, tras el ataque de Hamas, se han producido numerosas protestas y manifestaciones en contra de Israel y en varios países, especialmente en Europa. Algunos gobiernos, como el de España, han condenado la violencia y han pedido el fin de los asentamientos israelíes en territorio palestino. Algunas organizaciones como Amnistía Internacional han acusado a Israel de cometer crímenes de guerra. Todo esto puede tener un efecto negativo en las relaciones comerciales, diplomáticas y culturales entre Israel y el resto del mundo. También puede afectar la confianza de los inversores, los empresarios y los consumidores, por no hablar del boicot que algunos sectores y movimientos pueden impulsar contra los productos y servicios israelíes. En definitiva, aunque Israel tiene una economía fuerte y diversificada, capaz de resistir los embates del conflicto, no puede negar que tiene un coste económico muy importante. Es un coste que se suma al sufrimiento humano y que podría evitarse si se logra una solución pacífica y duradera. Pero esa es otra historia. Es una historia que, por desgracia, parece cada vez más lejana. Si te ha gustado el video, recuerda suscribirte y darle like y compartirlo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.